Nunca pensé que el desprecio pudiera doler más que la soledad, hasta que lo escuché salir de su boca. Mi yerno estalló frente a todos, sin bajar la voz, sin vergüenza alguna. ¿Otra vez esta vieja estorbo? La palabra vieja cayó como una losa. La palabra estorbo me partió por dentro. No grité, no lloré, no pedí explicaciones. Simplemente tomé mi bolsa, miré mi casa, esa casa que había sostenido con mis años, mis manos y mis silencios, y me fui en silencio. Ellos creyeron que esa era mi derrota. Creyeron que una mujer mayor solo sabe aguantar y desaparecer. Pero lo que nadie imaginó, ni mi hija, ni él, ni la familia entera, es que esa misma noche tomé una decisión fría, clara, irreversible. Y al día siguiente, cuando mi respuesta salió a la luz, mi yerno se quedó helado, porque aquel día dejé de ser el estorbo de la familia y me convertí en su lección. Tont, nunca imaginé que una frase pudiera expulsarte de tu propia vida, no de una casa, no de una mesa, sino de tu lugar en el mundo. Aquel día no había llegado con intención de molestar a nadie. Era una tarde común, tibia, con ese olor a comida recién hecha que antes significaba familia. Mi hija me había llamado horas antes, con una voz breve, apurada, casi incómoda. «Ven si quieres», me dijo. «Vamos a estar todos». Ese «si quieres» ya traía algo escondido. Lo sentí en el pecho, como se sienten las cosas antes de que duelan de verdad. Entré despacio, mi bolsa colgada del hombro, mis pasos medidos, como si mi cuerpo ya supiera que no debía ocupar demasiado espacio. La mesa estaba servida, las risas ya habían empezado. Nadie se levantó al verme, nadie dijo «mamá», nadie dijo «abuelita», solo él, mi yerno. Estaba de pie, con una cerveza en la mano, la voz suelta, el gesto cargado de desprecio. Me miró como se mira un objeto fuera de lugar y, sin bajar el tono, soltó. ¿Otra vez esta vieja estorbo? No fue un murmullo, no fue un comentario aislado, fue una sentencia. Sentí cómo el aire se me iba del cuerpo. No por la palabra vieja, los años no me avergüenzan, sino por estorbo, porque eso significa que tu presencia molesta, que tu historia pesa, que tu existencia sobra. Miré a mi hija, esperé algo, una palabra, una corrección, un respeta, pero ella bajó la mirada. Ese silencio fue más cruel que el insulto. Nadie dijo nada, nadie se movió. Las risas se apagaron apenas un segundo, y luego continuaron, nerviosas, incómodas, como si yo ya no estuviera allí. Fue entonces cuando entendí algo que duele aceptar. No era un comentario aislado, era la forma en que ya me veían. Yo, una mujer mayor, convertida en una carga. Yo, la que crió, la que sostuvo, la que renunció a todo por su familia. Yo, reducida a un estorbo. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque, en ese instante, decidí no regalarles ni una lágrima más. Tomé mi bolsa con manos firmes. Sentí cómo me temblaban los dedos, pero mantuve la espalda recta. Miré la mesa una última vez. Esa mesa que tantas veces había puesto con mis propias manos, cuando ellos no tenían nada. Esa casa que también era mía, aunque ya no lo pareciera. Caminé hacia la puerta sin despedirme. Nadie me siguió. Nadie me detuvo. El portazo sonó más fuerte de lo que esperaba. Afuera, el aire estaba frío, o quizá era yo por dentro. Caminé sin rumbo por unas cuadras. Cada paso pesaba, cada recuerdo se mezclaba con una verdad amarga. Mi familia ya no me veía como madre, sino como una sombra incómoda. Esa noche llegué sola a mi casa. Me senté en la oscuridad de la sala. No prendí la luz. Dejé que el silencio me envolviera. Pensé en todo lo que había callado durante años, en cada humillación pequeña, en cada gesto de desprecio disfrazado de broma. Y entonces lo comprendí. No había sido solo ese día. No había sido solo esa frase. Había sido una historia de vida entera empujándome al rincón, hasta desaparecer.
Pero algo cambió esa noche. En medio de la soledad sentí una calma extraña, una claridad que no había tenido antes. Como si, después de tanto aguantar, mi corazón por fin se hubiera cansado. Y fue ahí, sentada en la penumbra de mi propia casa, cuando tomé una decisión silenciosa, una decisión que no grité, una decisión que nadie vio venir. Porque a veces la verdadera fuerza interior no nace del enojo, sino del cansancio profundo de una mujer mayor que ya no está dispuesta a ser pisoteada. Y al día siguiente, mi respuesta empezaría a escribirse. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque el silencio se volvió demasiado ruidoso. Mi casa, mi refugio durante tantos años, parecía distinta. Las paredes, que antes guardaban risas, ahora devolvían ecos. El reloj marcaba las horas con una crueldad puntual, como si quisiera recordarme que el tiempo no se detiene, ni siquiera cuando el corazón se quiebra. Me senté en la cocina con una taza de café que se enfrió entre mis manos. No tenía hambre, no tenía sueño, solo tenía recuerdos. Recordé cuando mi hija era pequeña y corría hacia mí con las rodillas raspadas. Recordé cómo la defendí del mundo, incluso cuando el mundo llevaba el apellido de familia. Recordé los años en que mi yerno no existía, cuando yo aún era necesaria. ¿En qué momento me volví invisible? La palabra estorbo seguía flotando en el aire. No era solo un insulto, era una etiqueta, una forma de borrar todo lo que fui, todo lo que di. Me di cuenta de que no había sido la primera vez que me trataban así. Solo había sido la primera vez que lo dijeron en voz alta. Y lo peor no fue él, fue mi hija. Su silencio me dolió más que cualquier grito. Porque cuando una hija calla ante la humillación de su madre, algo se rompe para siempre. No supe si había sido miedo, comodidad o costumbre, pero entendí que yo estaba sola. Al amanecer, me miré al espejo. Vi a una mujer mayor con ojeras profundas, el cabello canoso ligeramente desordenado, la mirada cansada, pero también vi algo más: dignidad, una dignidad golpeada. Sí, pero intacta. Salía a hacer mandados, la calle seguía igual, la gente caminaba, reía, vivía. Nadie sabía que por dentro yo estaba hecha pedazos. Nadie sabía que llevaba encima el peso de una historia de vida marcada por la traición silenciosa de mi propia familia. En el mercado, una mujer me dijo: «Buenos días, señora», con una sonrisa sincera. Ese gesto pequeño casi me hace llorar. Porque a veces, el respeto de un extraño duele más que el desprecio de los tuyos. Volví a casa y me senté otra vez en la sala. Miré las fotografías viejas, cumpleaños, navidades, abrazos que ya no existen. Toqué el marco de una foto donde mi hija aún me miraba con orgullo. Me pregunté en qué momento dejó de hacerlo. La soledad no llegó de golpe. Llegó despacio, como llegan las cosas que no queremos aceptar. Primero fue que ya no me llamaban, luego que ya no me invitaban, después que ya no me defendían, hasta que finalmente me estorbaban. Ese día lloré, no lo niego. Lloré por lo que perdí y por lo que nunca volvería a ser. Lloré por la mujer valiente que fui y por la mujer cansada en la que me habían convertido. Lloré porque entendí que nadie iba a levantar la voz por mí. Y entonces ocurrió algo inesperado. Entre lágrimas sentí rabia, no una rabia explosiva, sino una rabia fría. Una que no grita, una que piensa. Me di cuenta de que había pasado demasiados años sacrificándome, cediendo, perdonando sin límites. Creí que el amor se demostraba aguantando. Creí que el silencio era una forma de paz. Me equivoqué. Porque el silencio también puede ser una forma de muerte lenta. Esa tarde me senté con un cuaderno viejo, uno que casi no usaba. Empecé a escribir, no para vengarme, sino para recordar,
para ordenar mi memoria, para entender en qué punto permití que me trataran como si no valiera nada. Y mientras escribía, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue esperanza. No fue alegría. Fue claridad. Comprendí que la mujer mayor que todos veían como débil, aún tenía algo poderoso, una historia completa, una verdad intacta y una decisión que empezaba a tomar forma. Ellos creían que me había ido derrotada, que me había encerrado a llorar y desaparecer. No sabían que, en medio de la soledad, yo estaba despertando, y que esa herida que nadie quiso ver, iba a convertirse en el principio de mi redención. Ars. Antes de ser la mujer mayor a la que llamaron estorbo, yo fui muchas cosas. Fui hija en una casa humilde, donde el silencio pesaba más que las palabras. Aprendí temprano a no pedir demasiado, a conformarme, a agradecer incluso lo poco. Mi madre decía que las mujeres fuertes no se quejan, y yo le creí durante toda la vida. Fui esposa joven, ilusionada, creyendo que el amor era suficiente para sostenerlo todo. Trabajé más de lo que dormí. Cociné, limpié, cuidé. Guardé mis sueños en un cajón, convencida de que algún día los retomaría. Ese día nunca llegó. Fui madre, y eso lo fui con todo el cuerpo. Crié a mi hija sola durante años difíciles. Hubo noches en las que me acosté sin cenar para que ella repitiera el plato. Días en los que caminé kilómetros porque no alcanzaba para el camión. Jamás se lo reclamé. Pensé que el amor verdadero no lleva cuentas. Mi casa no era grande, pero siempre estuvo abierta. Allí se celebraron cumpleaños modestos, navidades sencillas, triunfos pequeños que parecían enormes. Esa casa se levantó con mis manos, con mis ahorros, con mis renuncias. Cada pared guarda una memoria, un sacrificio, una historia de vida. Nunca fui una mujer perfecta, pero siempre fui una mujer presente. Cuando mi hija creció, yo seguí ahí. Cuando se enamoró, la escuché. Cuando se casó, apoyé. Cuando llegaron los problemas, estuve. Siempre estuve. Incluso cuando empezó a cambiar. El día que conocí a mi yerno, supe que algo no encajaba. No fue inmediato, fue una sensación. Una frialdad disfrazada de educación. Un respeto fingido. Al principio me llamaba señora, luego dejó de hacerlo. Poco a poco, empezó a mirarme como se mira a alguien del pasado, alguien que estorba en el presente. Yo callé, como siempre. Creí que era una etapa, que el tiempo pondría las cosas en su lugar, que mi hija recordaría quién había estado antes que nadie. Me equivoqué. Con los años, mis opiniones dejaron de importar. Mis consejos se volvieron molestos. Mis visitas, incómodas. Empezaron las bromas. «Ay, ya estás grande. Eso es cosa de viejitos. Déjalo, mamá, tú no entiendes». Y yo sonreía, para no incomodar, para no perderlos. No me di cuenta de que, al callar, estaba desapareciendo. Mi fuerza interior no se perdió de golpe. Se fue apagando despacio, con cada vez que preferí el silencio al conflicto, con cada vez que me tragué una humillación por mantener la familia unida. Pensé que eso era amor, pensé que eso era perdón. Hoy sé que también era miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a no ser necesaria, miedo a aceptar que mi lugar había cambiado. Pero incluso en medio de esa soledad creciente, nunca dejé de ser quien soy. Seguía levantándome temprano, seguía cuidando mi casa, seguía hablando conmigo misma, con mis recuerdos, con esa voz interior que me pedía dignidad. A veces me sentaba en el patio y miraba el cielo, pensaba en todo lo vivido, en las decisiones buenas y malas, en lo que había entregado sin esperar nada a cambio. Me preguntaba si ese era el destino de todas las mujeres mayores, darlo todo y terminar sobrando. Esa pregunta me acompañó durante años, hasta aquel día, hasta que la traición dejó de ser silenciosa y se volvió pública. Hasta que la palabra estorbo me obligó a mirar mi historia de frente, a entender que no era yo la que había fallado, sino quienes olvidaron de dónde venían, porque una historia real no se borra con un insulto.
Una vida entera no se reduce a una burla, y una mujer valiente puede tardar en reaccionar, pero cuando lo hace con toda su verdad. Ese día comprendí algo esencial. Yo no había perdido mi valor, ellos habían perdido la memoria. Y cuando una mujer recupera su memoria, recupera también su fuerza. No siempre fue cruel de frente. Eso es algo que aprendí tarde. Mi yerno no llegó a mi vida gritando insultos. Llegó sonriendo, con palabras correctas, con esa cortesía fría que no abriga. Al principio, parecía un hombre seguro, educado, de esos que hablan poco pero observan mucho. Yo quise creer que mi hija estaba en buenas manos. Recuerdo la primera vez que vino a mi casa. Se sentó derecho, miró alrededor como quien evalúa un lugar ajeno. No dijo nada, pero sus ojos hablaban. Miraban los muebles antiguos, las paredes gastadas, las fotos viejas. Yo sentí, sin saber explicarlo, que me estaba midiendo. «Es una casa, sencilla», dijo al final, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Yo asentí. No me avergoncé. Esa casa había sido levantada con trabajo honesto y memoria. Pero algo dentro de mí se encogió. Con el tiempo, sus comentarios se volvieron frecuentes, nunca directos, siempre envueltos en bromas. Antes las cosas se hacían diferente, ¿no? Es otra generación. Usted ya hizo lo que pudo. Yo callaba, porque así me enseñaron, porque no quería problemas, porque pensé que el respeto se ganaba con paciencia. Mi hija empezó a repetir algunas de sus frases, sin darse cuenta, o quizá dándose cuenta y prefiriendo no verlo. Me corregía delante de otros, me interrumpía, me pedía que no opinara. «No te metas, mamá». Esa frase se volvió habitual. Él fue tomando espacio, en las decisiones, en las reuniones, en mi propia familia. Yo sentía que cada vez hablaba menos y existía menos. Una tarde, durante una comida, me atreví a sugerir algo simple, una receta, una costumbre vieja. Él soltó una risa breve y dijo: «Eso ya no se usa, es cosa de antes». No fue la frase, fue el tono. Todos rieron. Yo también, por reflejo. Pero por dentro, algo se quebró un poco más. Empezó a decidir quién venía y quién no, a qué hora, por cuánto tiempo, si yo podía quedarme o no, y mi hija lo permitió. A veces con silencio, a veces con excusas. «Es que él se estresa. Es que tú exageras. Es que ya estás grande». Otra vez esa palabra, grande, como si fuera sinónimo de inútil. La primera injusticia abierta llegó un domingo. Me avisaron tarde de una reunión familiar. Cuando llegué, todos estaban sentados. No había lugar para mí. Nadie se levantó. Él me miró y dijo, sin disimulo: «Pensamos que no vendría». Me quedé de pie unos segundos eternos. Sentí todas las miradas encima. Alguien arrastró una silla incómoda desde otra habitación. Me senté, pero ya no pertenecía. Ese día entendí que no era descuido, era intención. No quería que yo me fuera del todo. Quería que me sintiera fuera aún estando presente, que yo misma entendiera mi lugar. Yo seguía aguantando, porque el amor por mi hija pesaba más que mi orgullo, porque aún creía que si cedía un poco más, todo mejoraría. No mejoró. Él empezó a alzar la voz, a marcar territorio, a hablar de mí como si no estuviera, a usar palabras que lastiman sin dejar marcas visibles. Yo me encogía por dentro, pero seguía llegando, seguía intentando, hasta aquel día, hasta el día en que ya no fue una burla, ni una indirecta, ni una risa incómoda, fue un estallido. Y cuando me llamó vieja estorbo frente a todos, entendí por fin quién era. No un hombre fuerte, no un líder, sino alguien que necesitaba humillar para sentirse grande. Ese día dejó de ser el esposo de mi hija. Ese día se convirtió en el villano de mi historia de vida. Y aunque aún no lo sabía, también en el responsable de despertar algo que llevaba años dormido en mí. Después de aquel día, ya nada volvió a ser igual. No hubo disculpas, no hubo explicaciones, solo una normalidad forzada,
como si el insulto hubiera sido una exageración mía, como si la herida no existiera. Mi yerno actuaba como siempre, peor aún, con más seguridad, como alguien que ya había probado hasta dónde podía llegar, y había descubierto que nadie lo detendría. Empezó con órdenes pequeñas: no llegues tan temprano, no te quedes tanto, no hables de eso frente a los niños. Mi hija repetía sus palabras, casi sin pensar. Yo la escuchaba y sentía que ya no me hablaba como madre, sino como alguien a quien había que controlar. Cada visita se volvió una prueba. Yo medía mis gestos, mis palabras, incluso mis silencios. Si hablaba mucho, molestaba. Si hablaba poco, era incómoda. Nunca era el momento correcto para mí. Él se sentaba en la cabecera de la mesa, como si ese lugar siempre le hubiera pertenecido. Decidía qué se hablaba, qué se callaba, cuándo se terminaba la reunión. Yo observaba todo con una mezcla de tristeza y desconcierto. ¿En qué momento permití esto? Un día, mientras yo lavaba los platos, porque nadie me decía que no lo hiciera, pero tampoco me lo agradecían, lo escuché decir desde la sala: ya deberíamos pensar qué hacer con ella. No dijo mi nombre, no hizo falta. Sentí cómo el agua caliente me quemaba las manos, y aún así no solté el plato. Me quedé inmóvil, escuchando, con el corazón golpeándome el pecho. No puede seguir viniendo así, continuó. Se pone sensible, se confunde, ya no es como antes. Mi hija no respondió de inmediato. Ese silencio fue suficiente para entender que la conversación no era nueva. Es mi mamá, dijo al final sin convicción. Precisamente, contestó él. Ya está grande. Otra vez esa palabra, como un sello, como una sentencia. Desde ese día, todo cambió sutilmente. Las invitaciones se volvieron esporádicas. Siempre había una excusa. Pensé que no podrías. Mejor otro día. Yo aceptaba, aunque doliera, porque todavía tenía miedo de perderlos del todo. Cuando iba, me trataban como a una visita incómoda. Nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie me escuchaba realmente. Yo hablaba, y mis palabras se quedaban flotando, sin destino. Él empezó a corregirme delante de todos. Eso no fue así. No recuerdas bien. Ya se te olvidan las cosas. Yo sabía que no era verdad. Mi memoria seguía intacta, pero su voz era firme, y la mía cansada. A veces me preguntaba si de verdad estaba perdiendo algo, si la soledad me estaba volviendo frágil. Esa duda era parte de su control. Una tarde, frente a los niños, volvió a burlarse. Cuidado con lo que dice la abuela, luego se confunde y nos arma un drama. Los niños rieron, no por maldad, sino porque aprendieron a hacerlo. Ese día sentí una vergüenza profunda, no por mí, sino por lo que estaban aprendiendo a normalizar. La humillación ya no era un evento aislado, era una rutina, una forma de convivencia. Yo la soportaba porque aún creía que el amor todo lo aguanta, pero el cuerpo avisa cuando el alma ya no puede más. Empecé a enfermarme con frecuencia. Dolores sin nombre, cansancio constante. El médico me dijo que era estrés. Yo no supe cómo explicarle que el estrés tenía rostro y apellido. Cada vez que volvía a mi casa después de verlos, me sentía más pequeña. Me sentaba sola en la sala, en silencio, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Cómo una mujer que sostuvo una familia entera ahora tenía que pedir permiso para existir. Y fue en medio de esa humillación constante, de ese control que me apretaba el pecho, cuando algo dentro de mí empezó a endurecerse. No era odio, era lucidez. Entendí que no me estaban empujando, me estaban preparando para desaparecer. Y supe, con una certeza que me asustó y me dio calma al mismo tiempo, que si no hacía algo pronto, no quedaría nada de mí. La invitación llegó como llegan las cosas que presagian tormenta. Tarde, imprecisa, casi obligada. Vamos a reunirnos el domingo, dijo mi hija por teléfono. Solo un rato. Ese solo un rato volvió a dolerme, pero acepté. Aún lo hacía.
Aún pensaba que, si estaba presente, algo podía salvarse. Me puse mi mejor blusa, no por vanidad, sino por respeto, y caminé hacia su casa con el corazón apretado. Había más gente de lo habitual: familia, amigos, vecinos, risas altas, música encendida, vasos chocando. Nadie me avisó que era una reunión grande. Nadie me preparó para lo que vendría. Entré despacio. Busqué con la mirada a mi hija. Ella me vio y apartó los ojos. Mi yerno estaba en el centro, contando una historia exagerada, gesticulando, disfrutando la atención. Cuando me vio, sonrió de lado. Esa sonrisa que ya conocía, la que anuncia algo. «Ah, miren», dijo, levantando la voz. Llegó mi suegra. Las conversaciones se detuvieron apenas un segundo. Sentí todas las miradas sobre mí. Yo asentí con educación y avancé un par de pasos. «Pensé que hoy no vendrías», continuó. «Con tanto ruido, tanta gente, ya sabes, no es un ambiente para ti». Alguien rió. Otro bajó la mirada. Yo respiré hondo. Estaba a punto de decir algo cuando él siguió sin darme espacio. «Además», añadió, «hay que tener cuidado con lo que se dice delante de ella. Luego se confunde o se pone sensible». La palabra sensible sonó como burla. Sentí el calor subir a mi rostro. Busqué una silla. No había. Nadie se movió. Me quedé de pie, sosteniendo mi bolsa como un ancla. «No se preocupe», dijo entonces, con una risa falsa. «Solo quédese un ratito, mientras aguante». Fue ahí. Ahí cruzó el límite. No fue el insulto directo, fue la naturalidad con la que me redujo frente a todos. Fue la complicidad del silencio ajeno. Alguien levantó su vaso. Otro cambió de tema. La música volvió a subir. Yo seguía ahí, de pie, invisible y expuesta al mismo tiempo. Sentí que el suelo se me iba, no de mareo, sino de vergüenza. Una vergüenza que no merecía, pero que igual dolía. Miré a mi hija una última vez. Esperé. Cualquier cosa. Ella no dijo nada. Fue como recibir una bofetada sin mano. Me senté en el borde de una silla que apareció tarde, incómoda, arrastrada por alguien que evitó mirarme a los ojos. Nadie me habló. Nadie me incluyó. Yo estaba allí, pero no pertenecía. Entonces, frente a todos, mi yerno remató. «Es que ya no es como antes. Los años no pasan en vano». Risas suaves. Comentarios nerviosos. Nadie lo contradijo. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No con ruido, no con lágrimas. Se rompió como se rompen las cosas importantes, en silencio. Me levanté. No de golpe, no dramáticamente. Me puse de pie con la calma de quien ya entendió todo. Tomé mi bolsa, enderecé la espalda. Sentí el peso de mis años, y también su firmeza. «Ya me voy», dije. Mi voz no tembló. «¿Tan pronto?», preguntó él, con sorna. «¿Ves? Te cansas rápido». No respondí. Caminar hacia la puerta fue como atravesar un túnel. Nadie me siguió. Nadie me detuvo. Al salir, el ruido quedó atrás. Afuera, el aire estaba fresco. Respiré como si fuera la primera vez en mucho tiempo. Caminé varias cuadras sin rumbo. Sentía el pecho vacío. No lloré. No podía. Había pasado algo peor que el llanto. Había comprendido la verdad. Esa humillación pública no fue un accidente. Fue un mensaje. Me estaban diciendo, delante de todos, que yo ya no tenía lugar, que mi presencia era tolerada, no respetada, que mi historia de vida había dejado de importar. Y mientras caminaba, algo cambió. No sentí ganas de volver. No sentí ganas de explicar. No sentí ganas de justificarme. Sentí algo nuevo, determinación. Supe, con una claridad dolorosa y serena, que ese había sido el último día en que permitiría que me quebraran en público, que la próxima vez que mi nombre saliera en su boca, no sería para humillarme. Sería para enfrentarse a la verdad, y aunque aún no sabía cómo ni cuándo, supe que el silencio que había guardado durante años estaba a punto de terminar.
No regresé a casa de inmediato. Caminé sin prisa, dejando que la noche me envolviera. Las luces de la calle parecían más suaves, como si el mundo entendiera que necesitaba espacio. Cada paso era un latido que me devolvía a mí misma. No pensaba en ellos, pensaba en mí. Y eso ya era nuevo. Cuando por fin llegué, cerré la puerta despacio. No prendí la luz. Me senté en la sala y dejé la bolsa en el suelo. El silencio me recibió como un viejo amigo. No era el silencio de la humillación, era otro, uno más hondo, más limpio. Me quité los zapatos y apoyé los pies en el piso frío. Sentí mi cuerpo, mis rodillas cansadas, mis manos con venas marcadas, mi respiración lenta. Yo seguía aquí, entera, viva. Me acerqué a la ventana. Afuera, el árbol del patio se movía con el viento. Recordé a mi madre, sentada así, mirando la noche, cuando yo era niña. El silencio también habla, decía. Nunca lo entendí tanto como esa noche. No lloré, no grité, no maldije. Me quedé quieta. Y en esa quietud, algo se acomodó por dentro, como si una pieza que llevaba años fuera de lugar encontrara, al fin, su sitio. Comprendí que no necesitaba demostrar nada, que mi valor no dependía de una mesa ajena ni de una mirada que ya no me reconocía. Pensé en mi historia de vida, en todo lo que había sostenido, en las veces que me levanté cuando nadie miraba, en los sacrificios que nunca pedí que me agradecieran. Esa memoria no podía borrarse con una burla. Me hice una pregunta que nunca me había permitido. ¿Y si ya no voy? ¿Y si dejo de mendigar un lugar? La respuesta llegó sin palabras. Llegó como calma. Fui al cuarto y abrí un cajón que casi no usaba. Allí guardaba papeles viejos, cartas, documentos, recuerdos, cosas que había pospuesto revisar porque dolían. Me senté en la cama y los miré uno por uno, sin apuro. No buscaba nada en particular. Solo necesitaba recordar quién era y todo lo que aún me pertenecía. Encontré una foto antigua. Yo, más joven, con una sonrisa firme y los ojos llenos de futuro. La toqué con cuidado. Esa mujer no había desaparecido. Solo había aprendido a callar demasiado. Respiré hondo. Entendí que la fuerza interior no siempre se manifiesta como un grito. A veces es una decisión que se toma en voz baja. A veces es decir basta sin levantar la voz. A veces es elegir la dignidad aunque duela. Me preparé un té y me senté de nuevo en la sala. El vapor subía lento, como si el tiempo también hubiera decidido ir despacio conmigo. Pensé en mi hija, no con rencor, con tristeza. Comprendí que ella también había elegido y que yo ya no podía salvarla de esa elección. No se trataba de venganza, no se trataba de castigo, se trataba de límites. Por primera vez en muchos años, no sentí miedo de quedarme sola. Sentí alivio. La soledad, cuando se elige, deja de ser castigo y se vuelve refugio. En ese silencio elegido, mi corazón empezó a latir con más claridad. Me levanté y caminé por la casa. Toqué las paredes, las fotos, los muebles, mi casa. Cada rincón guardaba una memoria, una lección de vida. Allí nadie me llamaba estorbo. Allí mi nombre tenía peso. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin sobresaltos, como no dormía desde hacía años. Al despertar, el sol entraba por la ventana con una luz distinta. Me sentí liviana, no feliz, en paz. Y entonces lo supe. No podía seguir igual. No iba a seguir igual. No porque quisiera enfrentarlos, sino porque ya no estaba dispuesta a desaparecer. Ese renacimiento no fue visible para nadie más. No hubo anuncios, no hubo testigos, pero fue real y fue definitivo. A partir de ese día, empecé a escucharme, a respetar mis tiempos, a cuidar mis silencios y, sobre todo, a prepararme. Porque cuando una mujer mayor despierta después de tanto callar, no vuelve a dormirse. Y aunque aún no lo sabían,
Mi calma era el principio del cambio que vendría. No le conté a nadie, ni a mi hija, ni a una amiga, ni siquiera a mí misma en voz alta. Lo que empecé a hacer nació del silencio y se alimentó de él. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. No recibí llamadas, no hubo mensajes, nadie preguntó cómo estaba. Ese vacío, que antes me habría dolido, ahora me dio espacio. Espacio para pensar, para ordenar, para actuar sin interferencias. Comencé por lo más simple. Revisé mis papeles, abrí carpetas que llevaban años cerradas, documentos amarillentos, escrituras, recibos, cartas que nunca envié. Cada hoja era una parte de mi historia real, de esa vida que había construido sin ayuda, sin aplausos, sin testigos. Ahí estaba todo, lo que era mío, lo que había cedido y lo que jamás debí entregar. Me sorprendí de mi propia claridad. No había confusión, no había dudas. Era como si, después de tanto tiempo viviendo para otros, por fin pudiera ver con nitidez. La memoria, que tanto habían puesto en duda, estaba intacta. Hice una lista, no de reproches, sino de hechos, fechas, nombres, decisiones, promesas incumplidas, aportes que nadie recordaba, sacrificios que habían sido borrados con conveniencia. No escribía con rabia, escribía con precisión. Un martes por la mañana salí temprano. Me vestí con sobriedad. Tomé mi bolso y caminé hasta una oficina que había evitado durante años. El letrero era discreto, nada llamativo. Toqué la puerta con la mano firme. El abogado me recibió con respeto, me escuchó sin interrumpirme. Yo hablé despacio, sin adornos. No conté humillaciones, conté realidades. No pedí venganza, pedí claridad. Quiero dejar todo en orden, le dije, para que no haya dudas ni interpretaciones. Él asintió. Ese día entendí algo importante. Cuando una mujer mayor entra en una oficina así, con la espalda recta y la voz serena, nadie la subestima, nadie la llama estorbo. Volví a casa con una sensación nueva, no de triunfo, sino de control. El control que había cedido por años empezaba a regresar a mis manos, poco a poco, sin ruido. Seguí con mis rutinas, hice mercado, regué las plantas, saludé a los vecinos. Por fuera, todo parecía igual. Por dentro, yo estaba construyendo algo que nadie veía. Recibí un mensaje de mi hija días después, breve, frío. ¿Estás bien? Leí esas dos palabras varias veces. Pensé en responder. Pensé en explicar. Pensé en preguntar por qué había permitido todo. Al final, no respondí. No por castigo, sino porque ya no era el momento. A veces, el silencio es una forma de protección. Volví a escribir en mi cuaderno, no como desahogo, sino como registro. Cada recuerdo encontraba su lugar, cada verdad, su nombre, el secreto familiar que había guardado durante años, por vergüenza, por miedo, por amor mal entendido, empezó a reclamar espacio. No era una bomba. Era una verdad, y las verdades, cuando se sostienen con calma, pesan más que cualquier grito. Me preparé para lo que vendría. No sabía cuándo ni cómo se revelaría todo, pero sabía algo esencial. No me apresuraría, esperaría el momento justo, el momento en que ya no pudiera ser ignorada, porque la paciencia, cuando se mezcla con dignidad, se vuelve estrategia. No busqué aliados, no necesitaba testigos. Mi historia de vida estaba escrita en cada documento, en cada decisión tomada con sacrificio. La fuerza interior que había despertado no pedía permiso. Una tarde, al cerrar el cuaderno, sentí algo parecido a esperanza. No una esperanza ingenua, una esperanza sobria. De esas que no prometen finales felices, pero sí justicia emocional. Miré alrededor de mi casa. Pensé en todo lo que había tolerado por miedo a perderla, y sonreí con tristeza. Nunca estuvo en riesgo. Yo sí. Ese día entendí que mi respuesta no sería inmediata,
que el impacto no vendría del enojo, sino de la revelación, que cuando hablara, lo haría una sola vez. Y bastaría, porque mientras ellos seguían viéndome como una mujer cansada que había aprendido a callar, yo me estaba preparando para decir la verdad completa. Y cuando una verdad guardada durante años finalmente encuentra su voz, no hay quien pueda volver a silenciarla. Mao. La reunión se fijó para un viernes por la tarde. No fue idea mía, fue de mi hija. Un mensaje breve, casi formal. Tenemos que hablar. Ven, por favor. No pregunté para qué. No pedí detalles. Supe que era el momento. Me vestí con cuidado. Elegí colores sobrios, nada que llamara la atención. No necesitaba imponerse con apariencia quien ya llevaba la verdad consigo. Tomé mi bolso, respiré hondo y salí. Cuando llegué, todos estaban ahí. Mi hija, mi yerno, un par de familiares cercanos. El ambiente era tenso, contenido. Nadie sonreía. Nadie ofreció café. Me senté sin que me lo indicaran. Nadie me llamó mamá. Nadie me llamó señora. El silencio pesaba como un presagio. Queremos aclarar algunas cosas, empezó mi yerno, cruzando los brazos. Has estado distante, no contestas mensajes. Nos preocupa. La palabra preocupa me pareció irónica. Estoy bien, respondí. Gracias. Él frunció el ceño. No era la reacción que esperaba. Mamá, intervino mi hija, necesitamos saber qué te pasa. La miré con calma, no con reproche, no con ternura, con honestidad. Me pasa que ya no voy a fingir, dije. Me pasa que estoy cansada de callar. Él soltó una risa breve. ¿Ahora resulta que somos los malos? No respondí de inmediato. Abrí mi bolso despacio. Saqué una carpeta. La coloqué sobre la mesa con cuidado. El sonido del cartón al tocar la madera hizo que todos guardaran silencio. Antes de seguir, dije, necesito que escuchen. Abrí la carpeta. Documentos ordenados, fechas, firmas, papeles que habían sido ignorados durante años. No los empujé hacia ellos. No hacía falta. La sola presencia de esos papeles cambió el aire de la habitación. ¿Qué es eso?, preguntó mi hija, inquieta. Mi historia, respondí. Y la suya también. Mi yerno se inclinó hacia adelante, molesto. No empieces con dramas. Lo miré por primera vez sin miedo. No es un drama, dije. Es un secreto familiar. El silencio se volvió denso. Sentí sus miradas clavarse en mí. No temblé. Había esperado este momento con demasiada paciencia como para desperdiciarlo con nervios. Durante años, continué, cargué con una verdad que no me correspondía. Lo hice por amor, por vergüenza, por proteger una imagen que no era real. Mi hija abrió la boca para hablar, pero no la dejé. La casa donde se reúnen, dije, no fue un regalo, no fue una ayuda, fue mía, pagada con mi trabajo, con mis ahorros, con mis renuncias, y el traspaso que se hizo bajo presión, sin claridad, sin respeto. Mi yerno se puso pálido. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Todo eso está arreglado, asentí lentamente. Lo estaba, respondí. Hasta que dejé de callar. Saqué una hoja, solo una, la coloqué sobre la mesa. Esto es lo que firmé esta semana. Mi hija tomó el papel con manos temblorosas, leyó, su rostro perdió color. Mamá, susurró. ¿Qué hiciste? Puse límites, respondí, y dejé constancia de la verdad. Mi yerno se levantó de golpe. Esto es una traición. Lo miré sin moverme. La traición fue otra, dije. Y empezó cuando me llamaste estorbo en mi propia familia. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Mi hija se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas tardías. No sabíamos, murmuró. Lo sabían, corregí. Solo eligieron no verlo. Él intentó decir algo, pero su voz no salió. El poder que había ejercido durante años se le escapaba de las manos, hoja por hoja, verdad por verdad.
No vengo a quitar nada, continué. Vengo a recuperar mi dignidad y a decirles que ya no cargaré con secretos que me destruyen para sostener una paz falsa. Me puse de pie con lentitud. Esto no es un castigo, dije. Es una consecuencia. Mi hija lloraba en silencio. Mi yerno evitaba mirarme. Por primera vez, no tenía palabras. Tomé mi bolso, caminé hacia la puerta. «Mamá», dijo ella. «¿Y ahora qué?» Me detuve. «Ahora», respondí, «cada quien aprende a vivir con la verdad». Salí sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a mi casa, sentí algo que no sentía desde hacía años. Ligereza, no alegría, no triunfo, paz. La paz que llega cuando el secreto familiar deja de oprimir el pecho. Sabía que nada volvería a ser igual, y por primera vez, eso no me dio miedo. No volví a verlos durante semanas. No hubo llamadas largas, no hubo disculpas inmediatas, solo mensajes confusos, silencios incómodos y una distancia nueva que ya no me dolía como antes. La verdad había hecho su trabajo. Una tarde, mi hija tocó a mi puerta. No avisó, no escribió antes. Cuando la vi por la mirilla, supe que no venía a reclamar. Venía a enfrentarse a algo que había evitado durante años. Abrí. Estaba distinta, más pequeña, sin esa seguridad prestada que había aprendido a usar. Nos quedamos de pie, frente a frente, como dos mujeres que ya no sabían exactamente quiénes eran para la otra. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Nos sentamos en la sala. Mi sala. El silencio volvió a estar presente, pero ya no era un enemigo. Era un espacio honesto. «Nunca pensé que llegaríamos a esto», dijo al fin. «Yo tampoco», respondí. «Pero aquí estamos». Me miró con los ojos húmedos. «No me di cuenta», susurró. «De verdad no me di cuenta de cuánto te estaban lastimando». No la interrumpí. Ya no necesitaba hacerlo. «Me acostumbré a callar», continuó, «a justificar, a decirme que no era para tanto. Y cuando él empezó a hablarte así, yo también guardé silencio. Respiré hondo. Ese silencio fue lo que más dolió», dije. «No los gritos». Ella bajó la cabeza. Lloró, no con estruendo, con culpa. «¿Puedes perdonarme?», preguntó. La miré largo rato, pensé en todo lo vivido, en mi historia de vida, en los años de entrega, en la traición, en la soledad, en la fuerza interior que me había salvado cuando nadie más lo hizo. «El perdón», le dije, «no es inmediato. Y no siempre significa volver a lo de antes», asintió. «Lo entiendo. No hablamos de él. No hacía falta. Su nombre ya no tenía poder en mi casa». Antes de irse, se levantó y me abrazó. No fue un abrazo fuerte, fue uno torpe, inseguro, pero real. Yo no me aferré, tampoco me aparté. Dejé que ocurriera, sin promesas. Cuando cerré la puerta, no me sentí vacía, me sentí completa. Por primera vez en mucho tiempo, nada me estaba siendo arrebatado. Los días siguieron su curso. Mis mañanas tranquilas, mis plantas, mis rutinas. La soledad volvió a acompañarme, pero ya no era castigo, era elección. A veces pienso en mi yerno, en su silencio, en cómo alguien que se creyó dueño de todo terminó perdiendo el control cuando una mujer mayor dejó de callar. No siento rencor, siento distancia. La redención no siempre llega como reconciliación. A veces llega como límite. Hoy entiendo algo que antes me negaba a aceptar. La familia no siempre sabe amar bien, y el amor no justifica la humillación. Aprendí que una mujer valiente no es la que aguanta todo, sino la que se respeta incluso cuando eso duele. Mi memoria ya no me pesa. Mi secreto familiar dejó de ser carga. Mi casa volvió a ser refugio. No recuperé una familia perfecta. Recuperé algo más importante, mi voz. Y esa es una lección de vida que quiero dejarte hoy, a ti que escuchas esta historia real desde tu propia soledad. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegir dignidad. Nunca es tarde para recordar quién eres.
aunque otros lo hayan olvidado. Porque cuando una mujer mayor se levanta desde el silencio, no lo hace para vengarse, lo hace para vivir en paz. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.